Con el Pollo conversábamos los dos en la casa sobre qué tremendo el caso de esta profesora, Pollo, de séptimo básico, sí, que la echaron del colegio. Claro, lo que pasa es que llegó al colegio a hacer la práctica, claro. Le sugirieron que hiciera un colegio particular y pensaban que en el fondo ahí, niñas de séptimo básico, le tocó a ella hacerle clase de educación física, iba a haber un nivel... por prejuicio, ¿no? Y de ideas preconcebidas, de educación más alta, y no. Alejandra Rodríguez, 23 años. Y ahora salió el dato, estaba viendo en Radio Agricultura, decía que apoderados la están demandando, porque ella, aparte de que la echaron del colegio, no siguió haciendo la práctica y por lo tanto quedarse en el colegio, también ahí está la chiquilla en pantalla, esta profesora joven de 23 años, como digo, estaba haciendo la práctica. Ella lo que hizo fue compartir en redes sociales, que también puede ser considerado por qué no lo discutió internamente, por qué no lo habló dentro del colegio con la comunidad de profesores y apoderados. Lo hizo público porque en el fondo me parece que visibiliza una situación que puede estar viendo muchos docentes. Ya han habido videos e imágenes de profesores siendo agredidos físicamente por alumnos. Los cabros están lanzados, se ha perdido el respeto a la autoridad y yo creo que en el fondo la autoridad también, el respeto pasa por la admiración y no solamente por el miedo que te puede provocar un profe. Porque antes los profes sí tenían autoridad y te mandaban a inspectoría, había medidas coercitivas o de castigo que hacían que uno se comportara bien. O sea, te ponías de pie cuando entraba el profesor, era de saludarlo de pie, buenos días, no sé qué, o sea, un respeto. La anotación negativa era como... Uno le tenía, claro. ¿Ahí dónde está el mayor error? Se trataba de usted y uno le tenía terror, pero por supuesto, terror y respeto. Había un respeto al docente, pero también tiene que ver con la vocación de los profesores. Hacer clases conlleva tener que convivir con muchachos que tienen distintas situaciones y reacciones y comportamientos. Entonces también tiene que desarrollar una paciencia distinta al promedio de los profesores. Y yo creo que los profesores deben terapiarse y deben hacer cosas para trabajar, porque mi hermano, por ejemplo, es director de un colegio, y es fuerte, porque tú también tenés problemas con los profesores, con los alumnos, con todo, con los apoderados además. Entonces, yo creo que es un sistema que todos debemos apoyarnos con medicina. Y pasa muchas horas juntos. Entonces también genera posibilidad de roces si está ahí 8 a 10 horas diarias en el colegio. Pero además lo que hablaba esta chiquilla, que tenía que ver, digo chiquilla porque es una profesora muy joven, apuntaba al maltrato. No solamente que los muchachos, o la chiquilla en este caso, que era la alumna de su clase de educación física, la ignoraban o hacían chistes sobre ella, murmuraban, no hacían caso. Entonces dice, ¿cuál es? Y ahí viene el punto acá. ¿Qué responsabilidad tienen los padres en este tipo de forma de tratar a los profesores? ¿Qué responsabilidad tienen los que están en la casa? La educación parte por casa, entonces sí, y en general se educa más bien con el ejemplo. Si tenéis papás que son alterados, que le falta el respeto a la persona que trabaja en la casa, o que tiene una forma de comunicarse con otros, violenta o agresiva respecto a los demás, con cero respeto, probablemente los hijos copian e imitan ese comportamiento que tienen los padres. Entonces, lo que hace el análisis de esta chiquilla, de esta profesora, es que en el fondo, ¿qué responsabilidad tienen los padres en la crianza de sus hijos, en la forma de tratar a otros? Pero hay bullying entre ellos, pero además al profesor, o sea, cero respeto a la autoridad. Lo que decís tú es verdad, uno no es que trate mal, por ejemplo, uno tiene un comportamiento normal en su casa, ¿cachai? Pero si tú no le pones límite a tu hijo, igual tu hijo puede ser súper violento, ¿cachai? Porque claro, yo puedo ser súper tranquila, pero si yo no le paro el carro a este niño, él puede ser violento. ¿Qué puede hacer? Porque hay un tema acá que yo siento que se ha transgredido como el respeto a las autoridades en general. Bien. Si un profesor se enoja, porque a nosotros nos retaban, antiguamente hasta les daban varillazos, todo. ¿Qué puede hacer si lo van a grabar? Si el profesor reacciona con rabia o con decisión, funan al profesor, ¿cachai? Como que no hay, estamos como en tierra de nadie en general. Pero además hay un factor que es re importante, que tiene que ver con que en el fondo muchas veces los papás toman partido por los hijos. Sí, Porque con lo que estoy diciendo, la están demandando los apoderados. Claro. O sea, cero credibilidad a las alumnas. ¿Y por qué la están demandando se la van a jugar ahora? por los hijos siempre, aunque sean unos bandidos, tengan un comportamiento nefasto. El problema está que los apoderados van a reclamar el colegio, porque además son clientes. Claro. Ellos pagan por en ese colegio y pagan por la educación de sus hijos. Entonces dicen, oye, yo estoy pagando. ¿Cómo es posible? Entonces a mí, ¿y cómo la vienen a tratar así de este modo? Entonces hay una prepotencia que se engarza con el tema anterior, que tiene que ir con los papás que creen que el colegio es una guardería y por lo tanto pagan para que le cuiden a los hijos, y que los hijos si reclaman, ellos siempre tienen la razón y les prestan ropa a ellos y no a los profesores o quienes están a cargo de su cuidado. Entonces ahí hay una distorsión. Igual las relaciones han cambiado, Pollo, porque yo me acuerdo cuando uno era chica y
Y ponte tú ya, yo fumaba escondida. Y una vez... Ay, sí, nadie cachaba. Ya bueno, La casa, pero no importa. Y que mi papá me pillara que fumaba, era una cosa que podía ser el fin del mundo. O sea, yo tenía terror, ¿cachai? O contestarle a mi papá, o si mi papá se enteraba de alguna cosa que había hecho yo o alguno de mis hermanos. Bueno, la Fran, ¿para qué vamos a decir la cantidad de caras verdes que le sacó a mi papá? Ya, pero mi papá no nos pegaba. No, pero uno le tenía terror. Sí. Los cabros de ahora uno tiene relaciones como mucho más cercanas. Claro, más de todo. Claro. Entonces uno le tiene que traer al hijo. Y eso sí. Sí, porque te puede demandar. Ahora mismo. Te puede demandar si le retáis muy fuerte. Y eso tiene que ver también, y lo voy a ligar, no en todos los casos obviamente, pero hay una cosa de culpa también, de que como uno trabaja y hay menos tiempo en la casa, Yo creo que hay otro elemento, Claudia, perdón, mira. que uno quiere agradar a los hijos y le dejáis pasar varias, porque queréis tener un buen momento. Mira, si tú no dejas que tu hijo te responda, te conteste, y siempre tú lo estás violentando, a mí no me vengas a hablar así, ese niño no va a tener personalidad para responderle a nadie. Tú eres el primer frontón que tiene en la casa. Claro. Si tú realmente no lo dejas nunca responder, ¡te calles ahora! Ese niño va a ser un reprimido también. Entonces uno de repente tiene que aguantar un poquito, Sí, dar hay un un poquito... equilibrio. Claro. Y llegar a ya, rétame un poco, cabrito. Sí. Y de ahí tú calmadamente Pero también tiene que ver con cómo Hermana, cambió te la... pido un favor, espérate, ¿me traes la cuestión para echarme en la cara? ¿Dónde está? Se me quedó el maquillaje. Yo lo traigo. No, tranqui. Tranqui, Bertita, porque tú... No, lo que iba a apuntar yo que tiene que ver como las recomendaciones que hace la psicología también en estos casos. Porque además decían ser cercano, pero ser cercano a un alumno o a un hijo se confunde muchas veces con un trato medio de amistad, ¿no? Claro, y no, pues ahí se pierde el sentido de autoridad, se pierde el sentido de quién es el que manda o quién es el que es mayor y por lo tanto está a tu cuidado. Entonces ahí nos perdimos todo, porque también los profesores eran cercanos, salían a los carretes con los cabros, entonces los cabros no le dicen ni siquiera señor profesor, le dicen, oye, Aldo, por el Alfredo nombre, por el o nombre, Patricio, lo tratan de tú a tú. Entonces también ahí es que yo creo que, a ver, por eso te decía yo que es complejo, porque en algunos casos sí se puede tomar bien y los muchachos establecen una relación de confianza fluida con el profe, pero en otros casos da pie, dependiendo de quiénes y cómo fueron educados en sus casas, van a tomar eso como una confianza absoluta y por lo tanto pasarlo a llevar o no respetarlo. Yo me acuerdo que tenía una profesora de ciencias naturales en esa época que existía ese ramo, ciencias naturales. Sí. Y entraba y todos conversando, bla, 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 y ella se sentaba nomás. Y se quedaba así callada. ¿La Raquel? No me acuerdo, Paulina se llamaba. Y entonces empezaban todos a murmurar y de repente, y ella, pero no decía ni pío, así, seria. Y de repente todos empezaban a darse cuenta que esta señora estaba seria y no sé qué, y de a poquito empezaban todos a callarse y decía, ok, ¿puedo partir la clase? Ahora. Más allá de ese ejemplo, porque le quebraba un poco el esquema, porque lo lógico y lo que esperan los alumnos es que el profesor se enoje y los rete. El grito. Más allá de eso, creo yo, que sea con la técnica que sea del silencio, la ignorancia, del reto, los cabros tienen que entender y respetar a una persona. Pero es que no hay que está castigo, ahí no hay nada. tratando de hablarle. O sea, mire, te voy a hacer memoria. Yo no sé, alguna pastel me mandé en la época que estudiaba en el liceo alemán cuando estaba en sexto básico. Ya hablas alemán, mi amor. Speaking Deutsch. La cosa que lo que quiero decir que el castigo era, cáchate, si te echaban de la sala por mal comportamiento, por fuera patrullaba un inspector. Sí. Y el inspector te iba a inspectoría general. En inspectoría general te ponían anotación. Y tú ya estabas pensando en que iban a hacer tus papás. O sea, claro, y el castigo, ¿sabes cuál era? Ir a copiar el reglamento del colegio el sábado en la mañana a mano. Copiarlo entero, el día que tenías libre, que era el sábado, hacer a tu papá llevarte al colegio. Pero y además quedarte 3 horas o 4 horas transcribiendo a mano el reglamento del colegio de comportamiento. Entonces, había un castigo. Claro. Hoy día no, pues, los cabros apelan y dicen, me tiene mala. Y los papás prestan ropa y está bien, pero hay un límite. Va a ir alguien al colegio a escribir, no se cumplen los castigos si es un... No pescan nada. Ya no te castigan. Castiga a tu hijo así como... No. El único castigo que tiene el colegio es la anotación negativa.
Claro, porque no hay castigo. Pero espérate, la Berta y la Titi, ustedes tienen hijos en el colegio. Sí, a mis hijos sí, los días sábados los hacen ir los días sábados. Y claro, y tienen que son colegios irse. de más bien, porque Ya. ¿Y tú, Berta? Ahora... Condicional. Condicional. Por irrespetuoso. Claro, no. O sea, ya no Pero tienen ahora a lo mejor no. la anotación Ahora típica, la situación es al revés. Yo y Daniel tenemos que hacer la pata al colegio para que lo saquen de esa situación. Sí. Onda, Daniel yendo a actuar al colegio, estamos haciendo todo lo posible para que salgan de esa situación. Ahorita tenemos una sorpresa, tenemos a Paulina en el Zoom. Dígalo, dígalo. No, le mandamos un besito grande, un abrazo gigante a todos los profesores, porque hacen una pega súper importante, admirable, y además debe ser muy difícil, honestamente, controlar una sala con 30, 40 cabros. Uno no puede de la edad con que uno. sea, de la edad que sea, debe ser complicadísimo. Yo me acuerdo que era tremenda. A mí me decían 20, sí, cállate, 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 cállate. Yo no me callaba nunca. Te creo. Pero mira, ¿cómo era el respeto antes que nuestra madre hizo clase? Mi mamá era profesora. Para que la hayan respetado. Porque mi mamá es dicharachera, buena Sí. entonces, antes había respeto. Pero yo no sé si mi mamá ejerció, Fran. Mi papá era machista, acuérdate cuando se casaron, le dijo, tú te vas a la casa. Pero vas a trabajar, no, porque claro. mi mamá tenía como un tercero básico, le dieron. ¿En serio? Y después se fue a trabajar a una aerolínea de secretaria. ¿Verdad? Y de ahí mi papá la sacó. Genial. Oye, en todo caso, un camino largo a recorrer, te insisto, pero es urgente. Empezar desde ya, porque yo quiero insistir en esto, porque la vocación también de los profesores hoy día es baja. Muy pocos profesores. Hay tema ahí de cómo los atraemos para que hagan la labor más importante. Que, O sea, no solo ganan poco, más encima los tratan mal. no, se les está pagando cada vez un poquito mejor, pero, Sí, pero tienen un no se sueldo. les dan las garantías que requiere un profe para recibir el trato. Ya la pega es dura, hay que regir pruebas y todo el tema, como para encima soportar pendejos que están mal criados y que no llegan desde la casa con las instrucciones de los te dejan padres hacer para la que en el pega, fondo claro. tengan el trato adecuado hacia sus papás, hacia sus profes, hacia los que están ahí educándote. Entonces, yo me acuerdo, había un profe en el colegio de nosotros, en el Instituto Nacional, que básicamente dice... Aquí tú eres del rigor del Instituto Nacional. Sí, pero En tenía ese que ver con tiempo otra había cosa. clases. No, sí, igual el colegio tenía sus temas, pero los profes lo que hacían en el fondo era, ¿cómo te dijera? Se plantean desde el principio de un modo. O sea, me acuerdo que hay un profe que era todavía que hizo clase todavía en la hispanoamericana, Rafael Terreros. Entonces decía, se presentaba, profesor de castellano, decía, soy Rafael Terreros, de terror. También tenía que ver con la impronta, ¿no? Cómo ellos se expresan en términos no solamente verbales, sino también cómo se mostraban físicamente. El hombre llegaba inmaculado. Llegaba con una cotona. Entonces, y era estricto. Pero entonces, el grado, porque los grados de atención también en la educación son bajos, los muchachos se distraen rápidamente. Entonces, tenéis que aprovechar esos momentos de concentración para entregar el mensaje. Entonces, los profes saben, los que tienen oficio, los que tienen experiencia, y es ahí el problema. Porque lo que le pasó a esta chiquilla es que probablemente ya no le interesa mucho la docencia. Porque se dio cuenta que no le daban pelota, que la trataban mal, que le hacían bullying, que las chiquillas hacían lo que querían, que los papás en las casas le prestan más ropa a ellas que a la profesora. Entonces, ¿qué interés va a haber de Fue una participar en algo que experiencia te hace traumática. Yo leí en el diario, ¿Ya? corrija, ¿Cuándo? No sé, pero siento que el diario de la Fran. sí, la gente que abandona la profesión es un 40% de los profesores. Claro, Mira. claro. O sea, con esa motivación, obviamente, Ay, no quiere ojalá seguir. Ojalá haya sido ese porcentaje, pero eso es lo que me acuerdo que leí. Bueno, pero recuerden que era acá alto, solo el pollo Era es alto. preciso. Es que Yo yo le creo decía que- ayer, no crean nada de lo que yo digo porque... Hoy está tan mentirosa. Ando mentirosa. Pero igual pienso que una profesora de 23 años le faltó experiencia a ella también, Es la pobre, y tiene que ir aprendiendo también.